Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con nuestra práctica de ciencia de datos aplicada a un ejercicio de mantenimiento predictivo. En el video anterior ya hicimos la primera parte, que fue la importación de librerías, cargar el archivo y la creación del data frame. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el análisis exploratorio de datos, lo que es la parte básica, una formación básica en lo que es esta parte de la ciencia de datos que se conoce como EDA o Exploratory Data Analysis. Así que vamos a nuestra plataforma de Google Colab. Aquí ya estamos en nuestra plataforma de Google Colab. Como podemos ver, aquí ya está el trabajo que hicimos en el video anterior. Importamos librerías, cargamos el archivo a Google Colab y creamos el data frame. Ahora vamos a comenzar con lo que es, vamos a poner aquí un comentario, el EDA básico. Vamos a hacer un análisis exploratorio básico dentro de esta etapa de la ciencia de datos, que es el análisis exploratorio. Vamos a realizar solamente un par de cálculos, algo muy básico dentro de esta etapa, que es importante que tú sepas, que tú puedas hacerlo. Y lo primero que vamos a hacer cuando estamos trabajando con análisis de datos, cuando estamos trabajando con programación y vamos a analizar un archivo, una base de datos o un conjunto de datos utilizando, en este caso, el lenguaje de Python, es importante que tú sepas cómo se llaman las columnas que están en los archivos. Por eso una de las primeras cosas que yo recomiendo hacer cuando vamos a iniciar con este análisis exploratorio es conocer cómo se llaman las columnas, conocer el nombre de las columnas y además conocer los tipos de datos que tienen estas columnas, conocer también si hay valores nulos y después realizar una estadística descriptiva muy rápida y muy resumida. Vamos a empezar con este método. Vamos a escribir print. Nuestro data frame ya está creado. Escribo df punto y voy a aplicar el método info. El método info me va a dar la información sobre cuántas columnas hay, cuántos datos tiene en total el archivo, y algo muy importante que me va a dar el método info es el nombre de las columnas. ¿Cuántas columnas hay y qué nombre tiene cada columna? Porque cuando estamos trabajando con análisis de datos utilizando programación, es muy importante que tú conozcas el nombre de las columnas, porque es el nombre de la columna lo que te va a permitir manipular la información. Entonces, ejecutamos este método. Recuerda que para ejecutar el método, como estamos en Google Colab, que es un entorno de Jupyter, un entorno notebook, vamos a presionar Shift y Enter al mismo tiempo y se ejecuta. Y aquí puedes ver en pantalla lo que te mencionaba. Nos dice cuántas entradas hay o cuántos datos tiene en total el archivo, nos dice cuántas columnas y aquí aparece el nombre de las columnas que tiene este archivo, lo cual nos va a ayudar muchísimo a la hora que empecemos ya a manipular propiamente la información contenida en cada columna. Para manipular la información en un archivo utilizando programación, utilizando Python, lo vamos a lograr utilizando el nombre de la columna. Eso es muy importante. El nombre de la columna lo tienes que conocer para poder acceder a los datos que están almacenados ahí, para poder manipularlos o transformarlos dependiendo de lo que queramos hacer. El método info también nos va a dar el tipo de dato que corresponde a cada columna. Vemos del lado derecho, aquí aparece data type, es el tipo de dato. Aparecen en este archivo tiene datos de tipo entero, tiene datos objetos y tiene datos flotantes que corresponden a las columnas. Rápidamente, recuerda que el tipo de dato entero se refiere a números enteros, mientras que el tipo de dato flotante se requiere o se utiliza cuando la columna va a manipular información que contiene números decimales, lo cual tiene sentido en este caso. Si yo observo, en este caso la columna temperatura del aire menciona que tiene un tipo de dato flotante y tiene sentido porque la temperatura normalmente le asignamos al menos un número decimal. Entonces tiene sentido que la temperatura del aire, la columna temperatura del aire, tenga o se le haya asignado un tipo de dato flotante. Esta es la información rápida que nos brinda el método info. Vamos a continuar con otras dos actividades dentro de este análisis exploratorio básico. Vamos a escribir print y vamos a buscar dentro de esta información, vamos a utilizar
sí, o mejor dicho, vamos a buscar si hay datos nulos. Recordemos que los datos nulos son aquellos, vamos a considerarlo como datos erróneos que no sirven para el análisis, no los podemos utilizar en el análisis y entonces tendríamos que realizar una manipulación o lo que se conoce como una limpieza de los datos. Entonces, yo quiero saber en cada columna cuántos valores nulos hay. Aquí en el método info ya me dice, aparece como no nulos, de los 10,000 datos que tienen las columnas, aparece aquí como que no hay nulos. Entonces, tal vez ya no sea necesario aplicar el método que vamos a utilizar ahora, pero es importante que lo conozcamos para poder buscar específicamente o para poder encontrar cuántos datos nulos existen en nuestro conjunto de datos, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Escribimos print el data frame df punto is null paréntesis vacío punto zoom paréntesis vacío. ¿Qué es lo que hace esta expresión? Nos va a mostrar en pantalla la suma de los datos nulos en cada columna. Entonces vamos a ejecutar esta celda, la ejecutamos con Shift Enter y aquí nos aparecen el nombre de las columnas y con el número 0. ¿Por qué aparece el número 0? Porque nos está diciendo que no hay datos nulos, es decir, hay 0 datos nulos en cada columna. Ahora vamos a realizar el último paso de esta sección básica de análisis exploratorio, y es la estadística descriptiva, un resumen rápido de la estadística descriptiva de este conjunto de datos. Para eso vamos a mostrar en pantalla, recuerda print para mostrar en pantalla el nombre del data frame, en este caso le llamamos simplemente df, punto, y vamos a usar el método describe, paréntesis vacío, y este método nos va a dar un resumen o nos va a dar la estadística resumida, la estadística descriptiva resumida del conjunto de datos. Lo ejecutamos, Shift Enter, y podemos ver aquí que del lado izquierdo nos dice que estamos calculando. Estamos contando la cuenta de cuántos datos tiene nuestro conjunto de datos. Nos está calculando el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo. Tenemos aquí los cuartiles y tenemos el valor máximo. Y esto para cada columna. Puedes ver aquí que aparecen las columnas que corresponden a nuestro conjunto de datos. Esto hace el método describe en el análisis de datos. Estas tres actividades, estas tres prácticas, las considero básicas y fundamentales cuando estamos empezando a analizar nuestro conjunto de datos. Podemos continuar todavía dentro del análisis exploratorio, podríamos hacer algunas gráficas, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Si llegaste hasta esta parte del video, dale like, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos que estaremos compartiendo en este canal. Nos vemos, adiós.